Alguien que había hecho una transferencia por 520.000 pesos le terminaba costando 25.000 pesos el impuesto que puso Kicillof. Y esto que lo ha defendido el gobernador Puyaro, por ejemplo, afirmando que había muchas transferencias, operaciones en negro y que el Estado no podía dejar que eso ocurriera, también fue disputado por el propio Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre, ¿no? Y también de Mercado Pago. Se pusieron en contra de este nuevo impuesto y a la par de las ideas que defiende a lo que es el comercio digital y a no cargarlo con más impuestos. Bueno, ayer en mi programa de La Nación Más adelanté información muy importante sobre los cambios políticos que estaban aconteciendo en el gobierno. En lo que era todo un trabajo de autocrítica, pero había una noticia que se imponía sobre las otras y era que Milei asumía la conducción política. No solo la conducción política del gobierno, sino también de la campaña. Se sabía que hoy, en la reunión de gabinete, altísimas fuentes me lo habían contado, iba a haber cambios y anuncios y lineamientos. Parte de eso se supo con la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, que es una cuestión que, como ya escucharon a Adriana Balaguer recién abrir uno de los puntos que esto trae como derivado, es una señal con profundas lecturas. Primero, evidencia quién se empoderó, a quién empoderó a Milei en el gabinete, que es Guillermo Francos. Recordemos que el tucumano Catalán es un funcionario indispensable para Francos y que estaba con él cuando él tenía a su cargo esa cartera. Segundo, que el gobierno tomó nota por la fuerza de los hechos y de la necesidad política, de que no puede esperar ni un minuto para reconstruir los puentes con los gobernadores, porque hoy son vitales para su propia gobernabilidad. Pero reconstruir estos puentes es complejo, enseguida vamos a avanzar sobre eso. Tercero, que empieza a tomar forma, más allá todavía, un paso más adelante de lo que es reconstruir puentes, así dicho de manera abstracta, la búsqueda de concretar un pacto de gobernabilidad que incluya las cuestiones fiscales, que son el fondo vamos a decirlo así, de la puja, de la pulseada política entre la nación y las provincias, también entre la nación y el Congreso. ¿Por qué lo sumo al Congreso? Porque se está agregando hoy, se está poniendo en la escena una cuestión que hemos escuchado largamente por parte de distintos diputados y senadores cuando hablaban de leyes que aumentaban el presupuesto, y me refiero a que el gobierno envíe el proyecto de presupuesto. Hoy se supo, lo informó el vocero Manuel Adorni, que el próximo lunes el presidente va a presentar por cadena nacional el presupuesto 2026. A ver, no es en cualquier momento que se conoce esto. Y ahora les digo por qué tiene que ver el timing. Recuerden, hoy es 10 de septiembre. Enseguida vamos a ver por qué el timing cuenta en esto. Todo lo que yo les estoy diciendo viene de la mano de otras medidas para recomponer los vínculos con las provincias. En un posteo de la red X, hoy el jefe de gabinete anunció la conformación de una mesa federal que también van a integrar, además del presidente, los ministros de Economía e Interior. Como dijo Adriana, esta cartera había sido degradada a secretaría. El gobierno en ese momento lo hizo argumentando cuestiones de presupuesto, de recortes, de reducir la burocracia, pero la lectura política fue que al gobierno no le importaba tanto aceitar los vínculos políticos, porque siempre el Ministerio del Interior fue no solo la vía de contacto, sino también de vínculos políticos para negociaciones, por ejemplo, presupuestarias. Sin duda, el gobierno está intentando subir su densidad política luego de romper puentes con las provincias en medio de armados electorales muy agresivos, que luego no solamente implicaron ruptura de relaciones con antiguos aliados, como el caso del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sino también derrotas electorales, como le ocurrió en esa provincia que se dio cuarto, ¿no? La Libertad Avanza. Pero no es lo único. Hay que recordar que el gobierno viene de una ofensiva durísima de la oposición en el Congreso, donde perdió 17 de 18 votaciones y sufrió, además, recientemente, como todos sabemos, el domingo pasado, una derrota muy fuerte en las elecciones bonaerenses. Y acá voy a tomar mi teléfono porque tengo la información muy clara.
A ver, acá está. Acá yo les decía, hoy es 10 de septiembre. El tiempo para vetar, por ejemplo, la ley de financiamiento para las universidades vence mañana. La de emergencia pediátrica vence mañana. Ley de los ATN vence pasado mañana. El gobierno volverá a vetar, reconsiderará los vetos, dinamitará la relación con los gobernadores vetando la ley de los ATN. ¿Se dan cuenta que hay un timing, no? Hay un tic-tac en este momento porque las decisiones que tome el gobierno en ese sentido dependen también de las instancias políticas que están ocurriendo en estas horas. Ayer adelantamos en exclusiva también en nuestro programa otra cuestión. Nos referimos a una reunión de la que ya se había hecho mención pública, que mantuvo el presidente de la Nación con el titular del BID, con Ilan Goldfang, en la que también estuvo presente Guillermo Francos, que tiene historia en el BID, pero además también estuvo el equipo económico. En esa reunión, lo que no se sabía que sí pasó, y lo pudimos adelantar ayer en el marco de todo esto que se está sabiendo hoy, es que se activó una línea de financiamiento para los estados provinciales o el sector privado para hacer obras de infraestructura. ¿Cuánto hablamos de las obras, no? De las obras públicas, de que era un reclamo de los gobernadores. Este fondo de financiamiento del BID depende de la firma del gobierno nacional. Incluso hay una posibilidad de que, como este tipo de acuerdos o de financiamiento requiere toda una vía burocrática que suele ser de cierto tiempo, hay una chance incluso, me decían, de una firma que se llama Fast Track, que permitiría que esto se agilice en cuanto a la disponibilidad de este fondo. Pero acá viene lo importante políticamente. Primero, que estamos hablando en principio de $1.000 millones del BID. Segundo, que estamos hablando de dinero para las provincias. Y tercero, que estamos hablando de a quién le encargaron el manejo de esta plata. Guillermo Francos. Guillermo Francos va a ser la persona que va a manejar este dinero, que podría crecer incluso en su portfolio, por condiciones técnicas que sería muy largo explicar ahora. Pero esto, que yo lo conté ayer más o menos a las 7 de la tarde, ocurría cuando ya por lo menos el jefe de gabinete había realizado 2 llamados. El presidente le dio la orden de hablar uno por uno con todos los gobernadores. ¿Y qué estaban pidiendo los gobernadores? Que se pusieron firmes y dijeron: nosotros no vamos a ir a una reunión para la foto. O sea, yo ayer bromeaba acá con Gustavo, le decía: los gobernadores están diciendo show me the money, como en la película. A ver, mostranos cuánto vas a soltar del presupuesto. Acá hay una pulseada muy grande porque el gobierno intenta pedirle a las provincias que hagan un ajuste similar al de la Nación. La Nación hizo un recorte de un 24%, las provincias un 10%, pero este es el tironeo de la política y los gobernadores están en su derecho de conducir sus provincias y tener su propia idea de ajuste, pero por eso hay una puja, porque el gobierno federal, el gobierno de Milei, les está pidiendo que también hagan un ajuste importante porque creen que eso es fundamental para poder bajar el costo argentino y sobre todo está en la mira la cuestión de los ingresos brutos. Fíjense que ahora estamos discutiendo lo que pasa con el impuesto de ingresos brutos que se estableció también, digo también porque está en varias provincias, pero ahora se suma a la provincia de Buenos Aires, y hoy andaba circulando en las redes lo que le terminaba costando a los usuarios que hacían una transferencia. Alguien que había hecho una transferencia por 520.000 pesos le terminaba costando 25.000 pesos el impuesto que puso Kicillof. Y esto que lo ha defendido el gobernador Puyaro, por ejemplo, afirmando que había muchas, transferencias o operaciones en negro y que el Estado no podía dejar que eso ocurriera, también fue disputado por el propio Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre, ¿no? Y también de Mercado Pago, pero ayer en un posteo de Javier Lanari, que es el segundo de la vocería presidencial, se pusieron a la par, mejor dicho, se pusieron en contra de este nuevo impuesto y a la par de las ideas que defiende Galperin en cuanto a
a lo que es el comercio digital y a no cargarlo con más impuestos. Dicho esto, ¿qué es lo que dicen los gobernadores? Nosotros no vamos solo para la foto, queremos que el gobierno no vete la ley de ATN. Ya les dije, vence el 12. Las novedades que les estoy comentando se dan en un marco de crisis. No es la situación que venía transitando el gobierno antes, sino una situación de crisis, de una crisis multicausal, pero que tuvo un punto, un epicentro muy grave en la derrota, en los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo vence al gobierno por 14 puntos. El armado político es lo que quedó bajo fuego, directamente bajo fuego, cuestionamientos adentro y afuera. Cuestionamientos de todo tipo que recaen especialmente, en el caso bonaerense, en Sebastián Pareja y en Eduardo Lule Menem. Hay un sector muy importante de las personas más cercanas al gobierno que incluso le pedían al presidente sacar a Lule Menem del gobierno. ¿Qué decisión tomó Milei? Enseguida les voy a contar, pero antes quiero recordar que el domingo a la noche Milei dijo vamos a hacer una profunda autocrítica. Entonces todos estábamos esperando a ver qué autocrítica van a hacer. ¿Va a ser cosmética? ¿Va a ser realmente un cambio de esquema? Y todavía la opinión pública, el periodismo y diría yo que también la política están viendo realmente qué es lo que va a cambiar en el gobierno. El primer cambio es que el presidente, que nunca ocultó que no le gusta la rosca política, que no le gustan los armados políticos, que no le gusta la conducción política, dijo voy a asumir la conducción política. La frase fue, si tengo que hacer esto, bueno, ya me conocen, yo soy una persona de acción, lo voy a hacer. Pero eso implicó ponerse la mochila de la campaña y de la conducción política que él antes delegaba en Santiago Caputo y en su hermana. ¿Cómo se materializó esto? Hoy estamos hablando de un mueble, ¿no? De la mesa por acá, mesa por allá, ya hay 3 mesas en el gobierno. El mobiliario que se volvió clave en este cambio de esquemas. En la mesa política nacional sí fue desplazado Eduardo Lule Menem. Alguien me decía ayer, no, pero Eduardo nunca integró esa mesa. La realidad es que a las pocas reuniones de esa mesa que se realizaron, porque esa mesa tuvo una aparición en la escena del gobierno, pero luego se discontinuó, podemos decirlo, ahora ya Lule Menem no forma parte de esa mesa. La otra mesa es la mesa de política bonaerense, donde también se diluye el poder de Sebastián Pareja, pero tampoco es que lo saca a Pareja del armado, porque además es candidato a diputado. Pero ¿qué hizo el presidente ayer? Buscó una participación más colegiada, donde dirigentes del PRO, por ejemplo, o como Diego Valenzuela, que ahora es de la Libertad Avanza, van a empezar a tener un rol protagónico y casi diría yo más colegiado. Ayer el presidente les pidió a todos que digan qué funcionó mal. Y lo dijeron delante de los que armaron lo que no salió. Entonces, a partir de esas autocríticas, que incluyen fallas gravísimas con respecto a la fiscalización, a la logística, incluso hay denuncias sobre el manejo de los recursos en lo que fue el armado. Pero el gobierno sabrá cómo sigue de aquí para adelante. Lo que tiene es un dato contundente. Las elecciones del domingo pasado se perdieron. Entonces me decían, sumaron gente que ganó elecciones en la provincia. También está en esa mesa José Luis Espert, que es candidato, el principal candidato para las elecciones de octubre en la provincia donde se renuevan diputaciones. A Espert le espera, podemos decir, la necesidad de tunear su discurso con los aprendizajes de lo que no anduvo bien y con el nuevo enfoque que se haga de acá más para la campaña de octubre, que ahora les voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno libertario tomó nota de que el mensaje de campaña y cómo se transmitió fue una de las grandes fallas y la tienen que revertir. El gobierno tiene que reconectar con el electorado que lo votó buscando un cambio y también con el esfuerzo de la gente que lo apoyó a pesar de que el presidente dijo voy a tener que hacer un ajuste. Pero ese apoyo a un ajuste, la gente solo lo va a admitir si percibe del otro lado que la registran, que hay empatía y también que hay transparencia. Por eso es que el escándalo de los audios de Spagnuolo dio en la línea de flotación de la credibilidad de la administración. Ayer al presidente le preguntaron, ¿y por qué no echás al funcionario que está nombrado en la causa?
Y él contestó, no voy a echar a nadie por los audios de un mentiroso. ¿Cuándo se resuelve esto? A mi modo de ver, para mí todo va a depender de lo que encuentre la justicia. Es inminente, me decía ayer Camila Dolabjan, que se levante el secreto de sumario. Contando los días que se había abierto el secreto de sumario, teóricamente era la semana que viene donde íbamos a tener novedades. Pero me decía Camila que posiblemente esta misma semana se va a levantar el secreto de sumario. ¿Qué se va a saber allí? La calidad de la prueba que tiene el fiscal Franco Picardi. Porque los audios per se son ilegales. De hecho, hay otro fiscal, el fiscal Carlos Stornelli, que investiga una operación de inteligencia ilegal. Ayer Diego Españolo hizo trascender que analiza ser testigo colaborador, pero también está esperando poder ver el expediente. Un expediente en el que también es querellante Poder Ciudadano. El gobierno ayer recibió un apoyo muy importante a su plan económico, que es el apoyo del Fondo Monetario. El presidente desde el domingo, cuando dio su discurso, aceptando la derrota, había gente que le dijo, mirá que vos podés hablar de las bancas que ganaste, porque ganaste muchas bancas, no tenías ninguna. Pero el presidente decidió aceptar la derrota. Y a la misma hora estaba viendo a cuánto estaba la cotización del dólar overnight, como se llama, que estaba a 1.500 pesos en ese momento. Entonces, Milei tenía un ojo en qué iba a pasar con el esquema de flotación cambiaria en este contexto de presión cambiaria que se veía venir, y tenía la decisión política, tomar la decisión política de qué decir en el discurso de la noche. Imagínense que algunos, estábamos al aire acá con Adriana, algunos decían, no va a hablar. Y yo les dije, sí va a hablar. La información que yo tengo es que sí va a hablar. El tema es qué va a decir. El esquema de las bandas de flotación de la divisa, por la información a la que yo accedí, el presidente dio la orden de no intervenir, de dejarlo flotar. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos contado que se había emitido una orden de intervenir eventualmente si se pasaba de la banda más alta? Bueno, el presidente dio la orden de soltar esa decisión y de demostrar que el esquema de las bandas de flotación de la divisa podía pasar por el test del ruido electoral. Luego de que se conoce el apoyo del Fondo Monetario, el presidente hace un posteo en X donde dice que mantiene el rumbo de la economía y que no se mueve ni un milímetro. Políticamente los embates de la oposición a esta hora se están endureciendo. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, directamente anticipó que el gobierno no va a llegar a octubre. Y Elisa Carrió afirmó estar contenta con la derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Para ella, dijo, también fue la derrota del cristinismo. Consideró que fue positivo el resultado en términos de la renovación del peronismo y llamó a Kicillof un chico educado y normal, aunque ella, dijo, está en las antípodas de su pensamiento. El analista Alejandro Katterberg, por su parte, hizo un análisis ideológico de los votos bonaerenses. Esto es muy interesante porque por lo menos muestra cómo el peronismo gana sosteniendo sus propios votos de siempre, pero que lo que termina garantizando su victoria es mantener la unidad, mientras que del otro lado de la paleta ideológica, lo que ves es que el gobierno, aunque se alió al PRO, dejó muchos cabos sueltos que no pudo contener, especialmente Somos Buenos Aires. Sumados, alcanzan más del 44% de los votos, es decir, que en la paleta ideológica hubo 47% de los votos para el peronismo, 44% de los votos para espacios del centro a la derecha, pero esto, más que analizar si no pudo contenerlos con los armados, también hay que analizarlo en términos de identidad política, que es otra cuestión que el gobierno tiene que analizar y mucho, porque por lo menos la mitad de los votos del caudal que recibió Javier Milei para la presidencia en el balotaje son votos de lo que otrora era Juntos por el Cambio. Entonces ahí también hay un análisis de identidad para un armado que fue un armado mayormente peronista en muchos sentidos. ¿Le alcanzará al gobierno de Milei con este cambio en el esquema de gobierno para recuperar la estabilidad política y para volver a conectar con parte de su electorado? Algunos dicen esto fue un cambio light. Conociendo a Milei, que asuma la conducción política, es un cambio sustantivo, porque era lo que él se había propuesto no hacer. O sea,
está dando marcha atrás con algo que él se había propuesto no hacer. Una plasticidad que no es lo más característico a veces en términos políticos o ideológicos, sí en términos económicos, porque hemos visto el pragmatismo en algunas cuestiones económicas. Pero se acabaron los triángulos del poder. Bueno, se acabaron los triángulos, pero continúan las internas. Y las internas están en un momento que yo decía ayer, no solamente es muy fuerte, sino que tiene figuras muy tóxicas. Como el Gordo Dan. Milei sabe que en octubre está en juego el poder que va a detentar el resto de su presidencia. Algunos quieren directamente que se le termine la presidencia. Pero Milei sabe que de octubre depende el poder que tenga en el resto de su presidencia. Y creo que también sabe que no tiene margen de errores. Y quiero decirles que quedan 46 largos días. ¿Qué son 46 días? No es nada. Es un montón cuando es tiempo preelectoral. Cada día cuenta.